Que el Señor les bendiga a todos los que escuchan esta pequeña meditación que estaré desarrollando en este momento, el cual he titulado Pedro y su segundo encuentro con Jesús, restaurado por amor. El texto base que usaremos es Juan capítulo 21, versículo 15 al 17. Podemos introducir que como un como un, como una introducción que Pedro había fallado gravemente al Señor. Negó a Jesús 3 veces, sintió culpa y vergüenza y pensó que su llamado había terminado. Pero Jesús lo buscaba nuevamente en este segundo encuentro. Tengamos en cuenta de que nuestro Señor Jesucristo anduvo con ellos caminando, llevando el mensaje, haciendo milagros, sanando a diferentes personas que se encontraban enfermas y siempre andaban con Él en el camino que Dios les había trazado porque ellos habían decidido seguirlo a Él. Pero que después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, vemos que ellos pensaron que se había acabado la esperanza. Pensaron que ya no podían o que ya no había más que hacer porque Jesús había muerto. Lo cierto es de que Jesús es verdad que murió, pero resucitó al tercer día con un cuerpo transfigurado. En esta transfiguración que él tuvo, Jesús los visitó antes de poder eh, ascender al cielo. Él los visitó y en uno de estos encuentros vemos a nuestro Señor Jesucristo reencontrándose con el apóstol Pedro, después que en días anteriores el apóstol Pedro lo había negado. Hay un detalle aquí que es que el apóstol Pedro había prometido inclusive poner la vida por él, que él jamás lo negaría, que él estaba dispuesto a dar su vida por nuestro Señor Jesucristo. Error fundamental porque el único que puede dar la vida es nuestro Señor Jesucristo por todos los pecadores. Y Jesús le advierte y le dice que más pasaría que el gallo cantara 3 veces y sabería de que él había negado al Señor Jesucristo. Y dicho y eso aconteció porque nuestro Señor Jesucristo es soberano. Muchas veces no podemos prometer algo que no podemos cumplir. Nosotros, no es de nosotros el mañana para poder prometer cosas que nos harán caer en un error. El pecado de Pedro realmente no fue el deseo que tenía de poder poner su vida por nuestro Señor Jesucristo, sino que cuando las dificultades vienen y las pruebas vienen, entonces nosotros aquellas promesas que hemos hecho, ahí son puestas a prueba y es donde se nos hace difícil poder cumplir esas promesas. Es lo que le pasó al apóstol Pedro, que cayó y falló gravemente porque negó a nuestro Señor Jesucristo 3 veces. Recordemos que nuestro Señor Jesucristo anteriormente había mencionado de que todo aquel que le negare delante de los hombres, le negaría delante del Padre como su Hijo, en otras palabras. Eh, y es evidente que es un pecado el negar a nuestro Señor Jesucristo, el pensar que somos discípulos de Él, pero sin embargo nos hacemos los desentendidos cuando realmente somos puestos a prueba. A cualquiera le puede pasar esto. Esto no es porque no es porque realmente haya sido el apóstol Pedro, sino que esto puede pasarle a cualquiera, que podemos fallar al Señor de esta manera. Ahora, pero lo interesante aquí es de que no importa cuántas veces falles, no importa cuántas veces tú caigas, mientras tengas vida y esperanza. Puedes fallar una y otra vez, pero Jesús está ahí buscándote para poder restaurarte, para poder restaurar tu corazón. Y como primer punto aquí tenemos es que Jesús busca a Pedro aún después del fracaso de Pedro.
Cualquiera podría pensar de que nosotros fracasamos, fallamos a Dios y pensamos de que ya Dios no se va a interesar en buscar a cada uno de nosotros porque ya le fallamos. Pensamos que ya no tenemos perdón de parte de Dios para poder ser restaurados. Pero de acuerdo a este pasaje de las Escrituras vemos que es el Señor Jesucristo que busca primeramente a Pedro. Porque su gracia es así, porque su perdón es así, porque Dios es un Dios misericordioso, porque Él está dispuesto a perdonarnos, aunque nosotros le hayamos fallado a Él. Algo que como seres humanos, si nos tocase a nosotros que perdonar a alguien más, nos costaría porque tenemos el orgullo en nuestras vidas y nos cuesta poder olvidar lo que a nosotros nos hacen. Pero en cambio nuestro Señor Jesucristo, él con facilidad en este momento, por amor a Pedro, por amor al ministerio, por amor al propósito que Dios tenía de poder salvar las almas, vino y perdonó al apóstol Pedro. Y una forma es cómo respondemos al llamado de Jesús, cómo respondemos nuevamente a ese perdón que Él nos da. Jesús nos busca nuevamente, Jesús te está buscando a ti nuevamente para poderte perdonar. No importa lo que tú hayas hecho, Jesús está aquí para poder perdonarte. Y algo que podemos ver es de que en este primer punto es que Jesús toma la iniciativa de perdonar al apóstol Pedro. Y lo podemos ver en Juan capítulo 21. Dice que después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberia y se manifestó de esta manera. Justamente los discípulos iban navegando en su barca tratando de pescar algunos peces y Jesús les pregunta que si tenían eh, algo que comer sin ellos, sin que ellos supieran de que era el Señor Jesucristo. Les dicen los discípulos de que no habían pescado nada en toda la noche y era la madrugada. Y el Señor Jesucristo les dice aquí que lancen la red a la derecha. Al lanzar la red a la derecha sacan cantidad de peces. Porque ahí dice en el versículo 6 del capítulo 21, Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no podía sacar por la gran cantidad de peces. En ese momento sucede algo maravilloso. Dice, entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, o sea, Juan, está hablando de Juan, dijo a Pedro, es el Señor, Simón Pedro. Cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Aquí lo que podemos ver es de que a pesar de la culpa que sentía el apóstol Pedro, a pesar del fracaso que él sentía, de la vergüenza que él sentía, él tomó la decisión correcta de al ver a nuestro Señor Jesucristo a la orilla de la playa, él se lanzó de la barca, se ciñó su ropa, se lanzó de la barca y fue en busca de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que cada uno de nosotros debe hacer para acercarse a Dios. Si nosotros pensamos que por nuestra culpa, que por nuestra vergüenza, nos vamos a alejar más de Dios, cometemos un error, porque después no vamos a tener la oportunidad nuevamente de encontrarnos con nuestro Señor Jesucristo. La enseñanza que esto nos da es que Dios no te abandona cuando fallas y que Jesús toma la iniciativa para restaurarte. Que el fracaso no cancele el propósito de Dios. Donde caíste, ahí Dios puede restaurarte. Es algo maravilloso porque es Dios el que nos busca. Él es el que toma la iniciativa para poder querernos encontrar a cada uno de nosotros. Y con esto vamos a pasar al punto 2. Jesús sana el corazón antes de restaurar el ministerio. Recordemos que el apóstol Pedro tenía su ministerio, andaba, era un discípulo del Señor,
Pero debido a su fracaso, debido a su error, debido a su falla, él volvió a su antiguo oficio que era pescar. Es lo más fácil cuando no tenemos esperanza. Es lo más fácil cuando fallamos y simplemente nos decepcionamos y simplemente volvemos a nuestra vida pasada. Eh, Dios no quiere que nosotros volvamos a nuestra vida pasada. Y por eso Dios quiere sanar el corazón antes de restaurarnos nuevamente en el ministerio. Todos tenemos un propósito el cual debemos seguir. Todos tenemos un propósito en el cual Dios está haciendo en cada uno de nosotros para cumplirse. Lo cierto es de que toda la humanidad es una razón real por la que tiene que estar acá. Algunos es para bien o algunos son usados como vasos de honra, como así también otros son usados como vasos de deshonra. Pero eh, depende de cómo nosotros vemos o nos queremos acercar nuevamente a Dios. Así Dios nos puede sanar nuestro corazón, nos puede restaurar nuevamente en ese propósito que Dios, para bien que Dios tiene para con cada uno de nosotros. ¿En qué consiste entonces la sanidad del corazón antes de poder restaurar el ministerio? ¿En qué consiste esto? ¿En qué consiste esta sanidad? Algo que es maravilloso y que podemos ver es que en ese encuentro que el maestro tiene con Pedro, Dios no lo acusa. Dios no acusa a Pedro por haberle negado. No le dijo, ¿por qué me negaste, Pedro? No le recrimina lo que pasó. ¿Por qué? Porque para poder sanar el corazón, Dios no nos recrimina acerca de nuestro pasado. Él quiere que vengamos tal y cual nosotros estamos. Él quiere que nos acerquemos a Él tal y como nos sentimos. Es verdad, sentimos culpa, sentimos vergüenza, pero Dios simplemente quiere que nosotros nos acerquemos así como está nuestro corazón, que Dios tiene el poder para poder restaurar nuestras vidas. Y para poder sanar el corazón, nuestro Señor Jesucristo usa de mucha gracia, usa de mucho amor, de mucha misericordia para nuestras vidas. No es como nosotros, porque el perdón de nuestro Señor Jesucristo no es como el que nosotros conocemos, por nuestra naturaleza caída que nosotros en un tiempo tuvimos, o a veces se nos hace difícil poder perdonar. El poder perdonar no es recriminar el pasado del otro. A veces cuando nosotros, si alguien nos falló, si alguien dijo algo que no debía decir de nosotros, o si tu esposa, tu esposo te fue infiel en tu vida y tú estás dispuesto a perdonar y dices, ok, te voy a perdonar, te voy a dar otra oportunidad, pero todo el tiempo viven peleando y volviéndose a recordar el fracaso que tuvo. O sea, se siente mejor, en una condición mejor para poder tomar, decir, yo soy mejor que tú. Y para poder que realmente el corazón sane en nuestras vidas, no podemos vivir recordando los errores del otro, porque si no, le vamos a sentir que esa culpa, que esa vergüenza no lo deje tener la felicidad de poder vivir conforme a las escrituras o conforme al amor de Cristo. Dios quiere que nosotros cuando perdonamos o cuando nosotros perdonemos, que perdonemos así como Él perdona a cada uno de nosotros, que no lo hace apuntando con el dedo, que no lo hace juzgándonos por nuestra situación. Dice su palabra que cuando Dios nos ha decidido perdonar, Él ha echado todos nuestros pecados en lo profundo de la mar. Significa que eso ya no es contado por Dios, porque ahora nosotros hemos sido lavados con la sangre de Cristo. Y si tú no has sido lavado todavía con la sangre de Cristo, te aconsejo que te acerques a Él, que laves tus pecados en la sangre de Cristo. Esto no es simple religión. Esto no es solamente de decirte,
sigue esta religión. Esto es de un encuentro personal que debes tener con nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, volviendo al punto, Jesús lo que hace para poder sanar el corazón de Pedro, para poder sanarle, lo que hace es preguntarle 3 veces, ¿me amas? En los versículos 15, dice ahí del 15 al 17, dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Y le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Es pero tan maravilloso poder ver la forma en cómo nuestro Señor Jesucristo sana el corazón de Pedro. ¿Por qué decirle 3 veces me amas? Esto es trabajando el corazón. Sabía de que Pedro lo había negado 3 veces. Y Pedro, sabiendo o conociendo o sabiendo cómo él estaba con su culpa, con su remordimiento, con su, con su vergüenza, que el Señor Jesucristo le pregunte si lo ama, es como para poder decir, ¿cómo te puedo decir que te amo si te he fallado? ¿Cómo puedo asegurarte un amor que realmente sí está en mí, pero no puedo comprenderlo totalmente en la forma como tú amas? Eso prácticamente cuando se le pregunta la tercera vez es por eso que se entristece el apóstol Pedro, porque su intención en su corazón estaba el amor hacia nuestro Señor, el amor hacia el ministerio, el amor hacia las demás almas que necesitaban ser salvas, pero realmente él se sentía que necesitaba que su corazón fuese restaurado, que su corazón fuese sanado. Y es por ello que le pregunta 3 veces para sanar sus 3 negaciones, para restaurarle su corazón. Aquí hay un principio espiritual muy importante que me gustaría mencionarlo. Y es que Dios quiere tu amor en lugar de tu servicio. Dios quiere tu amor en lugar de tu servicio. Porque el ministerio nace del amor, no de la culpa. Resulta que para poder restaurar a Pedro en su ministerio, primero tenía que tener ese amor hacia nuestro Señor Jesucristo. Primero tenía que haber un corazón sanado y un amor sincero hacia Él, para que de ese amor sincero naciera el servicio. Porque cualquiera por culpa y por vergüenza puede hacer un servicio para pagar sus penitencias. Pero ¿de qué le sirve si ese amor no es nacido desde el corazón? Pero cuando hay un agradecimiento por el perdón, cuando hay una necesidad de expresar ese agradecimiento, cuando nosotros nos sentimos tan agradecidos porque Dios nos ha perdonado en una manera especial, entonces nosotros, por ese amor servimos a Cristo. Y es lo que pasó para poder restaurar el ministerio. Y eso lo vamos a ver luego en el tercer punto, cuando Jesús restaura el propósito que tenía Pedro. ¿Por qué? Porque nadie que no haya sido sanado del corazón puede ejercer un ministerio. ¿Cómo podemos ayudar a las almas? ¿Cómo podemos ayudar a los necesitados si dentro de nosotros aún está roto nuestro corazón? Si aún hay heridas en nuestro corazón, si aún nos hace falta perdonar, si aún nos hace falta perdonarnos a nosotros mismos,
debemos estar bien para poder hablar con autoridad, para poder llevar ese consuelo hacia otros que lo necesitan. Y el propósito de este devocional es para eso, para poder llevar consuelo a las almas necesitadas. No es para juzgarte, no es para condenarte, es para decirte de que hay un Dios perdonador, que mientras estemos con vida y esperanza, pero cuando pasemos a la otra vida, ahí sí ya habrá un juicio. Depende de lo que hicimos en esta vida, así nosotros vamos a alcanzar la vida eterna o la condenación eterna. Es por ello tan importante de poder amar a las almas, de poder llevarles el mensaje de salvación. Ahora en el punto 3, Jesús restaura el propósito de Pedro. Después de cada respuesta, Jesús lo que le dice es, apacienta mis ovejas, cuida mis ovejas, apacienta mis corderos. Lo podemos leer ahí en capítulo 21, versículo 15 al 17. Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, hablando de nuestro Señor Jesucristo, apacienta mis corderos. En el versículo 17 igual volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. ¿Qué le dijo nuestro Señor Jesucristo? Pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijera la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Esto es restauración. 3 preguntas acerca del amor hacia Dios y 3 respuestas de nuestro Señor Jesucristo. Si tu respuesta es positiva, si tú recibes el mensaje, si tú decides que tu corazón esté sano, pues entonces eres restaurado nuevamente en el ministerio, y en este caso, un gran ministerio que tenía el apóstol Pedro, que era de llevar las buenas nuevas de salvación, de cuidar el rebaño del pueblo del Señor, que era de cuidar las ovejas. Todos los creyentes, todos los que creen en Jesucristo, son ovejitas cuidadas por el pastor, cuidadas por el pastor de pastores, que es Dios. Y de ahí delega a personas como tú y yo para quizás llevar el mensaje de salvación, para poder alimentar a estas ovejas y puedan crecer en una forma espiritual. Para que estas ovejas puedan crecer, deben tener un pastor que esté o que haya sido sano, que haya sido restaurado, que haya sido puesto por nuestro Señor Jesucristo. Y es lo que Él hace, restaurar el propósito de Pedro. Pedro tenía un gran propósito y era llevar las buenas nuevas de salvación. Lo podemos ver en el libro de Hechos, que después de todos estos acontecimientos, que el Espíritu Santo baja a la vida de los creyentes, de los primeros de la iglesia primitiva, entonces el apóstol Pedro, con solamente pasar, dice que su sombra sanó al paralítico de Bethesda. Eso es maravilloso. Cuando Pedro pasaba, los enfermos sanaban. Ese poder es sobrenatural y ese poder solamente lo tienes si tienes el Espíritu Santo en tu vida. No es el poder tuyo, sino que es el poder de Dios dado por medio de ti. O es el poder dado de Dios a ti para que muchos alcancen sanidad. Yo no sé cuántos enfermos puedan estar escuchando este mensaje, pero pueden recibir sanidad si buscan de Dios, si buscan el perdón, si buscan que Jesús pertenecer a este redil que Dios ama tanto. Dice la palabra de Dios en una parábola de que si alguien tiene 100 ovejas, si un pastor tiene 100 ovejas y se le pierde una por casualidades de la vida, no deja las 99 resguardadas y va en busca de la que se perdió.
Quizás tú puedes ser esa oveja perdida en este momento. Y Jesús ha dejado resguardada las 99 para ir a sanar tus heridas, para buscarte a ti, para llevarte al redil, para que tengas los cuidados que el pastor puede darle a una oveja perdida. Entonces Jesús restaura el propósito de Pedro. Recordemos que después de cada caída viene la restauración. Recordemos que después de cada respuesta Jesús le dice, apacienta mis ovejas. Pedro no fue solamente perdonado, fue restaurado. Dios no solo te levanta, te volverá a usar, te vuelve a llamar, te da propósito otra vez. ¿Quién puede hacer eso en tu vida? ¿Quién puede hacer eso en tu vida? Cuando otros creyeron que tú no tenías propósito, no puedes escuchar a otros que te digan que no tienes propósito. Escucha a Dios que tú eres importante para Él. Escuchas a Dios porque Él es el que va a restaurarte. No puedes oír lo que el enemigo quiera decirte de que tú ya no tienes perdón, que tú eres demasiado malo para poder tener perdón. Si te arrepientes y vienes a los pies de Cristo, Jesús está para perdonar tu vida, para poder consolarte, para poderte hacer una persona de bien, para que puedas ser un discípulo y poder ahora traer a otros al arrepentimiento. Dios no es mezquino. Dios tiene abundancia para todos, pero debes de buscar en Jesús para que Él pueda restaurar ese propósito en ti. Ahora vamos a pasar al último punto, y es el fracaso no define tu futuro. De los fracasos nosotros aprendemos. El apóstol Pedro tuvo fracasos, negó a nuestro Señor Jesucristo, pero eso no definió su futuro. Si eso hubiese definido su futuro, no supiéramos nada del apóstol Pedro. Pero como él respondió al llamado, él respondió a querer ser sano de su corazón, entonces su futuro fue brillante. Con dificultades sí, porque todo aquel que quiera venir en pos de nuestro Señor Jesucristo tiene que sufrir burlas, tiene que sufrir martirios. Tal vez no ahora así como en los tiempos pasados que algunos tuvieron que morir por causa de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pedro tuvo que morir a causa de nuestro Señor Jesucristo. Tuvo que pasar por cárceles, tuvo que pasar por naufragios, tuvo que pasar por tormentas duras, dificultades duras, pero él siempre estaba firme, siempre estaba mirando que todo lo que Dios había hecho por su vida y no le importaba por amor a buscar siempre las almas que necesitaban llegar al redil. Hoy, 4000 años después, todavía vemos que hay esperanza y todavía podemos ver a través de las escrituras de que Dios ha tenido misericordia de cada uno de nosotros y vemos el evangelio florecer cada día. No se ha terminado todavía. Entonces, el fracaso no define tu futuro. Es verdad que Pedro negó a Jesús, pero luego predicó con poder, lideró a la iglesia, transformó generaciones, incluyendo nuestra generación. Su historia no terminó con su caída, sino en su restauración. Tu peor momento no es tu final, sino que es el punto donde tú te acercas a Dios, donde tú confías en Dios, donde acrecentas tu fe para ser un hombre guerrero, una mujer guerrera de Dios. En conclusión, podemos decir que el segundo encuentro de Pedro nos enseña que Jesús busca al que falla, que Jesús restaura el corazón, que Jesús devuelve el propósito y que el amor es la base de todo, porque el fracaso no va a definir lo que tú serás en el futuro. Si tú estás dispuesto a aceptar ese llamado,
Dios va a bendecir grandemente tu vida y serás un gran guerrero de Dios, el cual no se desanimará aun cuando sienta que haya fallado, sino que va a permanecer firme hasta el día final, luchando cada día, buscando de Dios y buscando la salvación personal. Dios te bendiga en todo momento y espero que esto haya sido de bendición para tu vida, en tu hogar, en tu familia, en todos los aspectos que tú necesitas que Dios vaya ayudándote. Dios te bendiga y espera más devocionales y sigue apoyándonos a nuestro canal para poder seguir brindándote esa bendición de lo alto, ese maná del cielo. Amén.